Vamos a hablar de economía con un especialista. ¿Cómo te va, Pepe? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Muchas gracias. Bueno, mira, todos los días surge algo nuevo, algo nuevo pero que es viejo, remanido. Resulta que Massa dice que ahora está trabajando en un plan de contingencia de 4 meses para que la gente sepa con qué se va a encontrar cuando va a los supermercados. Es decir, estamos volviendo a lo mismo, es decir, otra vez controles de precios. ¿Y cómo lo ves? A ver, en primer lugar, los controles de precios no dieron resultado nunca. Jamás. Menos si lo anuncias un mes antes, porque dice que a partir de diciembre va a haber un control de precios de 4 meses. Digo, quien crea en el control de precios que va a ser lo suficientemente severo como para multar a las empresas, te van a aumentar los precios antes. Esto es de manual. Digamos, los argentinos lo hemos hecho una y otra vez cada vez que te han amenazado con que iba a haber un control de precios. Sí, efectivamente. Pero además que todos, invariablemente, aunque sean hechos de la noche a la mañana, fracasan. Aún así. O sea, el control de precios fracasa siempre. Fracasa hace 2000 años que fracasa. Históricamente fracasó, incluso en países donde hay dictaduras, donde no hay respeto a las libertades, y aún en esos lugares, con pena severa, los controles de precios terminan generando mercado negro, situaciones indeseables y demás. De una forma u otra, cada vez que vos querés controlar los precios, de una forma u otra, eso se desarbitra y comienzan los aumentos. O sea, podrá ser como en Argentina, donde los precios, nadie le teme a un control de la Secretaría de Comercio, o será como en estos otros países que te digo, donde se genera un mercado negro que hace que el producto que está controlado no exista y lo tenga que ir a comprar un mercado negro a otro precio. Sí, efectivamente es así. Bueno, vayamos a temas que tienen que ver con la macroeconomía, porque, por ejemplo, se avecinan vencimientos muy importantes para el gobierno en lo que se refiere a los compromisos que tiene con su deuda interna. 1.600.000 millones de pesos, que es lo que tendría que rollover, como dicen, rollover el gobierno. Desde el gobierno dicen que no van a tener problemas, que tienen un colchón hecho, pero que de todas maneras no le alcanza para el déficit que van a trabajar las cuentas públicas en octubre. Han dicho que no va a haber canje de deuda. ¿Cómo lo ves a todo este tema? Porque esa es una olla que no solo está en presión, sino que la presión es cada vez más alta, ese es el tema. Este es un problema, un desafío muy grande que tiene el gobierno. Ni bien asumió Massa, hizo una buena jugada y logró renovar la deuda que vencía en agosto, septiembre y octubre. Exacto. Quedó un pequeño margen remanente de menos del 15% que lo ha podido renovar fácilmente. El problema, como bien decís vos, es que hasta diciembre quedan, o sea, lo que es noviembre y diciembre, unos 1.600.000, o sea, 800.000 millones de dólares por mes aproximadamente, pero a partir de enero, febrero y marzo empieza a ser más de 1 billón, o sea, 1 millón de millones de pesos. Y esto es un esfuerzo muy grande en términos de tasa. Cada vez que tiene que ir a renovar esa deuda, el mercado le pide más tasa, pero además tiene un problema adicional. Le pide menos plazo, porque nadie quiere tener deuda argentina en pesos, deuda interna, después de las elecciones, por miedo a que venga un reperfilamiento, un estiramiento de los vencimientos. O directamente un default. Sí, un default, digamos, hacer una especie de default. Que es el default en Argentina. Claro, fue el famoso reperfilamiento que hizo la CUNSA, donde generó un montón de problemas a las empresas y a las familias. Cuestión que no estaba en el radar de los argentinos un default a la deuda en pesos, porque normalmente los gobiernos emitían. Pero esta es la gran preocupación. O sea, nadie le quiere prestar después de las elecciones, ¿no? Y mucho menos para el próximo gobierno. Entonces, ¿cuál va a ser el horizonte? Ahora lo presta a 5 meses o toma letras a 5 a 4 meses, pero digamos, este tiempo se le va cortando. Así que ahí hay lo que los analistas financieros dicen una pared, ¿no? Donde la deuda no la la quieren pasar. Y esto es un gran desafío, porque como bien decís, a partir del año que, o sea, este mes, estos 2 meses que quedan, hay 800.000 millones de pesos, pero a partir del año próximo, todos los meses hay que renovar más de 1 billón de pesos. Esto es un gran desafío, una gran preocupación, y la pregunta que se hacen todos es si con tasa solamente, digamos, vas a poder tentar a los inversores.
Claro, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede crecer la tasa? Es una pregunta que le hacía a Diana Mondino vez pasada, ¿no? Ella me dice, esto no puede continuar, me decía ella. Lo que pasa es que en el largo plazo no, en el corto plazo sí, y el tema de esto es cuándo haya la percepción real de riesgo, porque en ese mismo momento el inversor en pesos va a tratar de dolarizar su cartera y ahí va a generar una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio de los dólares libres pero legales, como es el dólar MEP. Exacto. O el dólar contado con liqui. Y esto, no te olvides que el dólar MEP, el dólar contado con liqui, lo ha logrado Massa mantener dentro de todo, dentro de los 300 pesos, más o menos, pero 300 pesos. Si toda esa plata tuviera que ir al mercado, digamos, saliera del mercado de bonos en pesos y fuera, o una parte de eso, a demandar dólares. Es que una partecita ya es un montón, una partecita. Una parte de eso ya es muy relevante para, y más pensando en las expectativas preelectorales que normalmente muchos inversores y ahorita argentinos tratan de dolarizar su cartera. Así que el problema que tiene Massa ahí es serio, digamos, en términos de cómo va a acomodar financieramente esto, y no le alcanza solamente con las empresas del Estado, porque, digamos, históricamente la deuda estaba en manos principalmente de los organismos públicos, el fondo de ANSES y demás, pero ahora te diría que hay una buena parte que está en manos del sector privado, y esto es lo que le temen. Cuando decimos sector privado, decimos de inversores institucionales, y los bancos. pero de los bancos y de los fondos comunes de inversión, donde todos los ahorristas tienen una pequeña partecita, pero en volumen es relevante. Así que me parece que acá la carta que le queda a Massa es jugar con los bancos, en un acuerdo con los bancos, para que los bancos hagan el rollover ese o la renovación, para hablar en criollo, de la deuda que vence, porque el sector privado difícilmente se la tome, porque, de nuevo, el riesgo postelectoral es más elevado o genera mucha preocupación. Ahora, ¿cómo lo ves a Massa parado? Es decir, en las últimas expresiones de Massa y sus últimas actitudes indicarían que está más fuerte, que se debe haber indudablemente, muy soterradamente le tienen que haber dicho a Cristina, mira, Cristina, sigamos hasta acá, pero si no me jodas mucho, porque si no, yo me voy. Yo creo que Massa lo veo políticamente plantado, técnicamente, digamos, desde el punto de vista económico. Las primeras medidas que tomó eran medidas de más pesos y las medidas que está tomando ahora son más de cosmética. Sí. Digo, en algún momento va a tener que tomar alguna decisión más fuerte, fundamentalmente en términos del tipo de cambio. El dólar soja, cuando lo planteó, yo fui uno de los que dije va a ir bien, sí, porque había espacio para el resto de los dólares. Creo que incluso alguna vez lo charlamos contigo, son simplemente enunciaciones, digamos, con un poco impacto. No podemos tener un país con tantos tipos de cambio y con el problema sin resolver y con una industria que no puede importar insumos, digamos, imprescindibles para su proceso productivo. Si bien ahora le va a permitir importar con los dólares que tenga, los dólares propios, esto va a generar un encarecimiento de, digamos, o presiones sobre la inflación, y probablemente si se aprueba el presupuesto venga un blanqueo donde algunas empresas podrán usarlo. Pero estamos diciendo que en épocas preelectorales de alta incertidumbre la gente dolariza, ¿no? Digamos, es bastante complicado. Así que me parece que estas últimas medidas son más de tipo, si querés, para tener anuncios, pero de poca efectividad. Y la decisión irremediable que va a tener que tomar si esta sequía sigue profundizando la falta de dólares, que probablemente una buena cosecha de trigo le podría haber traído algún alivio en diciembre. No va a estar, ya está. Esa aparentemente no va a estar. Y si el mundo se sigue complicando con caída, digamos, del nivel de actividad en China, con recesión en Europa, con aumento de tasa de interés en Estados Unidos, con un impacto fuerte en los países emergentes en general y en Argentina en particular, yo te digo que va a tener que tomar una decisión que no la tenía en el radar, que el Fondo Monetario no le gusta, pero es un desdoblamiento de tipo de cambio. En algún momento, yo creo que también te lo dije, yo siempre vine diciendo, cuando todos decían que este gobierno iba a devaluar, que te decía, este gobierno no va a devaluar, pero pareciera que si esto se sigue complicando, los organismos multilaterales ya te hicieron los desembolsos que te podían hacer. El campo ya te adelantó la liquidación. Vino el Banco Mundial, te puso unos pesos. Vino el Fondo Monetario, te dio el visto bueno.
salvo que vengan fondos de la minería por el lado del litio o de las petroleras, que sí, pero pueden adelantar inversión, salvo que vengan esos fondos. De lo contrario, me parece que ahí cuando quiere poner este control de precio en diciembre, probablemente necesite hacer un desdoblamiento, que de nuevo al Fondo Monetario no le gusta, pero tampoco me parece que al Fondo Monetario le debe gustar esto de tener tantos tipos de cambio con tan poca efectividad, porque lo que quiere el Fondo Monetario es que vos, digamos, puedas recomponer reservas, y a este nivel, con este panorama y con este panorama internacional, le va a ser difícil a Argentina recomponer reservas. Probablemente finales de este año, principio del año que viene, antes que llegue la cosecha gruesa, que es lo que lo puede llegar a tirar, pero para eso falta muchísimo más en año electoral, haya que desdoblar un tipo de cambio, digamos, que es un poco lo que tenía en la cabeza el viceministro de él al momento de asumir, y que algún sector del kirchnerismo se lo filtró en un medio. Sí, efectivamente, era así. Pepe, como siempre, muchas gracias por tu presencia en Córdoba, el Mundo, y veremos qué es lo que pasa y si consigue más a uno de sus grandes propósitos, que es por lo menos llegar con cierto oxígeno hasta el Mundial, por lo menos. ¿Sí? Porque la gente comienza a pensar en otra cosa, pero yo creo que ni el Mundial le va a sacar el hambre a la gente. Yo creo que el Mundial es una distracción, pero no lo suficientemente fuerte como para solucionar el problema de insumos que tienen las empresas y el problema de altísima inflación que sufren las familias, donde le licúan los ingresos. Inflación para lo cual Massa no tiene un plan más allá de este control de precio, y que por otro lado no lo pone sobre la mesa porque en realidad sabe que el éxito de controlar esa inflación es muy bajo, con lo cual no lo anuncia, prefiere no hablar y ahora ha adelantado el control de precios por esto de quedar bien con un sector de la coalición gobernante, más que porque esté convencido que eso va a resultar. Efectivamente es así, es una cuestión política más que otras cosas.